hablar? Traje 3 libros históricos. Hablábamos con Andrés, con uno de nuestros productores, cómo empezar esta columna del 2025. Y digo, bueno, vamos con libros históricos. A mí los libros que están, que tienen un basamento histórico me encantan porque muchas veces nos pasa que cuando estudiamos historia en el colegio y después nos dedicamos a otra cosa, los eventos históricos se nos empiezan como a borrar y a mezclar y tenemos problemas para ubicar épocas y situaciones. Y muchas veces no te da por leer historia, pero leer una novela histórica te vuelve como a ubicar y a entender muchas veces la complejidad de las cosas, porque también pasa que cuando uno recuerda los eventos en el aire, ¿no? Cronológicamente, grandotes los títulos, y nos tendemos a olvidarnos que ahí hubo vidas, muchas vidas diarias que vivieron esos eventos, como nosotros los vivimos ahora, ¿no? Claro. Entonces traje 3 novelas que a mí me gustan muchísimo, mucho, y que son relativamente nuevas, porque novelas históricas hay miles y el siglo XX, la segunda parte del siglo XX fue un gran momento para la novela histórica, pero bueno, traje 3 que son del XXI. Uno de ellos se llama La Catedral del Mar. La Catedral del Mar, que se publicó en 2006, es de un autor catalán que se llama Ildefonso Falcones y que fue un éxito rotundo, absoluto, cuando salió. Fue la primera novela de este autor y me gusta por varias cosas. Primero y principal porque me hace recordar a Dickens, y es rarísimo lo que voy a decir, pero si me siguen me van a entender. Sí. Porque es la historia de un nene en la época medieval, en la época feudal en España, que escapa, digamos, del yugo del feudo, de un señor feudal con su padre, y viajan a Barcelona. Y él es un nene chiquitito y lo va a pasar muy mal en Barcelona porque va a trabajar durísimo. Es una novela acerca de las diferencias sociales, las diferencias de clases, el yugo de los pobres, pero contada desde el lugar de una mirada bastante infantil. ¿Y por qué digo que me hace acordar a Dickens? Si pensamos en los grandes personajes de Dickens, sobre todo los que son niños, son novelas de iniciación, son novelas que forjan el carácter del personaje. ¿Por qué? Porque como se va encontrando con arquetipos de la humanidad, la bondad, la maldad, el que es bueno, el que es bondadoso, el que lo trata de arruinar, el que va a tratar de aprovecharse de él, todas esas cosas hacen que se forje el carácter. Y en ese sentido se parece a esas novelas de Dickens de iniciación. ¿Por qué? Porque el personaje va creciendo en su interior y en su carácter a partir de todo lo que le pasa. ¿Qué tiene de característica esta novela? Que el autor se estudió toda la historia medieval española. Entonces vos vas caminando todo el tiempo en el medioevo español, pero sin que haya ninguna duda de que estás atravesando eso. La comida, la ropa, las costumbres, los usos, las leyes, todo lo que pasaba, y entonces ahí entendés, de nuevo, esto que decía al principio, la complejidad de las historias. Y una de las cosas que lo hablábamos en el corte, hablábamos justo de La Llamada de Leila Guerriero, y una de las cosas que me gustan, y ahí entro en los 2 libros, los 2 segundos libros que quiero recomendar, que los voy a recomendar en tándem, es cuando leemos un libro como el de Leila Guerriero, que se llama La Llamada, en la que entendemos la complejidad de la historia, en este sentido que vos decías, Marcelo, en el corte, de que no todo es blanco y negro. No, claro. Y que depende también desde dónde se mire y cómo se cuente la historia, ¿no? Y muchas veces nos cuesta leer el lado oscuro de la historia. Siempre preferimos el lado de los buenos de la historia, porque si no es invivible. Pero la literatura logra contar el lado de los malos también, y lo hace muy bien. Y en este caso la novela que te quiero traer se llama Las Benévolas. Es una novela de un autor que vive en Nueva York, pero es francés, se llama Jonathan Littell, y esta novela ganó todos los premios de literatura franceses cuando salió. Es una novela de más de 900 páginas que cuenta en primera persona la historia de un funcionario nazi. Qué buena visión, ¿no? Exacto. El tipo se llama Maximilien Aue, se debe pronunciar. Es ficticio, pero es de ficción. Está inspirado en 2 o 3 personajes reales. Tiene mucho de Eichmann, de Rudolf Höss, que ahora vamos a ir a él de nuevo. Grandes operarios de la maquinaria del nazismo. Este hombre también se documentó incluso con muchas autobiografías, con muchas biografías, documentos, toda la historiografía que hay alrededor del nazismo. Y lo espeluznante de Las Benévolas es que
es quirúrgico el libro, porque este hombre va explicando de manera, está en primera persona, narrado, él va de Ucrania a Rusia, está en una misión para digamos, tomar posesión de Rusia, y uno en un momento empieza como, no a justificar, pero a entender por qué operaban así, qué les pasaba por la cabeza, ¿no? Sí. Eran burócratas, eran números, eran... Como la historia vista del lado de los malos, digamos, ¿no? Que habitualmente nosotros tenemos otra visión. Exacto, y es desalmado, o sea, todo el tiempo estás frente al mal. Entonces es difícil de leer porque vos estás asistiendo a un tipo que te está contando cómo extermina gente. Bueno, cuando hablamos en las clases de teatro, por ejemplo, y alguien tiene que ser de nazi o tiene que ser, ¿cómo hago para ser de Hitler si lo odio? No, a vos no te conviene como actor decir voy a ser de hijo de puta. O sea, tengo que pensar que estoy matando cucarachas, que estoy como en casa tengo lleno de cucarachas, y la consideración que él tenía de los judíos era que eran cucarachas para exterminar y que le hacían un daño a la humanidad. El tipo está tan loco que esa distorsión lo lleva a hacer lo que hace. Entonces es ponerte en el cuerpo de alguien que es un loco de mierda y que para uno lo es, pero decir, bueno, él no está mirando a la gente como gente. No, son cucarachas, claro, o ratas. Ese es el estremecimiento que te produce leer el libro. Este libro. Porque estás frente al mal, de frente al cerebro del mal. Obviamente, ¿hay que estar preparado para leerlo? No, porque ya conocemos que eso existió. Claro, lo interesante es enfrentarse a escuchar esa voz, ¿no? Porque siempre es más fácil escuchar la otra voz. Y en el mismo sentido, Martin Amis escribió una novela que se llama La zona de interés, que se hizo una película que ganó el premio, el Oscar a la mejor película extranjera, La zona de interés, que esa sí está inspirada en este personaje nazi muy conocido que se llama Rudolf Höss, que vivía, su casa estaba al lado de un campo de concentración. O sea, lo dividía una pared. Digamos, de un lado de la pared estaba el campo de exterminio y del otro lado de la pared había un parque con flores y huertas. Familia, y una pileta hijos de natación. Claro. Y tenían un sirviente judío que lo tenían atrapado para que trabaje para ellos y para que trabaje para ellos incluso en el campo de concentración a amenaza de matarlo todo el tiempo. Claro, sí. Y también estás frente a lo que Hannah Arendt habla cuando habla de la banalidad del mal. Como personajes que no son monstruosos hacen cosas monstruosas. O sea, no son monstruosos porque, por ejemplo, en el caso de La zona de interés, el personaje principal ama a su mujer, ama a sus hijos, es un tipo que se levanta a la mañana. La pueden ver en Prime Video, es del año pasado. Es increíble, sí. La versión cinematográfica es increíble. Y Las benévolas y la zona de interés de Martin Amis son lindas, trabajan en tándem muy interesante para comprender la oscuridad tremenda, ¿no?, de ese pensamiento. Son dos novelones. Después hay otras novelas interesantes que son mucho más ficción, como puede ser El lector, de Schlink, que presenta otra cara, digamos, del nazismo. Es una mujer que levanta a un adolescente de la calle que está descompuesto, lo mete en su casa para asistirlo y genera una relación amorosa, por supuesto, discutible, muy discutible, y tienen relaciones sexuales y a cambio de eso ella le pide que le lea. Él lo único que tiene que hacer es leerle. Esa relación se pierde y años después la encuentra ella, cuando él ya es abogado, la han llevado a juicio porque ella había participado. Hay una película también. Sí, la película es increíble. Está muy bien hecha. La película es increíble. Bueno, el libro es lo mismo. Es más una novela acerca de la culpa. Es acerca también de la culpa, ¿no?, que él siente porque él convivió con esa mujer a la que amó y resulta que la mujer había hecho actos atroces. Claro. Así que bueno. Bien. La Catedral del Mar, buenísima novela, medioevo español, y Las benévolas y Zona de interés, dos novelas buenísimo para entender el nazismo del otro lado. Bien, no se lee un fin de semana eso. No, tiene para rato. Sobre todo. Bueno, Flavia, gracias. Al contrario. Bienvenida, un gusto que estés acá. Gracias.